Vida Saludable por la primera, por 88.9 de FM. Quédese con nosotros, no se pierda este programa. Es lunes y ya está con nosotros nuestro cirujano, el doctor Antonio Pérez Santillán. Tenemos un tema muy importante, no se lo pierda, apendicitis aguda. Ya estamos listos, ya estamos preparados, comenzamos. ¿Temperatura? Ajá. Tenemos 21. Ay, gracias. Es la 1:07, 21 grados es la temperatura. Gracias si usted nos sigue a través de internet, www.eldiariodecoahuila.com, o si nos sigue a través de Twitter, @laprimera889, o nuestro Facebook, Radio La Primera Saltillo. Muchas gracias siempre por acompañarnos. Es lunes. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Loli. Feliz de estar aquí compartiendo estos comentarios de salud para nuestros radioescuchas. Apendicitis aguda. Y mencionaba, ¿verdad? Antes de entrar, apendicitis crónica. No, es aguda. Así es. Este tema pues toma relevancia porque es una de las patologías más frecuentes y que se presentan en la edad de adolescentes, entre 9 y 11 años, es lo más frecuente. Aunque cualquier edad se puede presentar, incluso en los recién nacidos pudiera haber un cuadro de apendicitis, es lo menos frecuente. Y en los adultos mayores también pueden presentarse apendicitis que son un poco atípicas en su presentación e incluso en una embarazada cambia la posición donde se encuentra anatómicamente el apéndice. Son entidades muy peculiares, pero no dejan de ser cuadros que se pueden presentar en este tipo de pacientes. Los adolescentes son los más frecuentes, entre 9 y 11 años, pero cualquier persona estamos expuestos a presentar un cuadro de apendicitis agudo. ¿Cómo se presenta, doctor? ¿Cuál es el cuadro clínico de la apendicitis? Bueno, antes tengo que mencionarlo, de los 9 a los 11 años, estamos hablando, tomando en cuenta que en otras ocasiones has mencionado que esta es una enfermedad que verdaderamente que se tiene que atender de urgencia, pone en riesgo la salud, pone en riesgo la vida, inclusive. De los 9 a los 11 años, no hacer caso a la sintomatología que va a presentar esta patología por sí misma, es de córrele al hospital. Así es, no hay que alarmarse, el cuadro es muy típico. Cuando hay una apendicitis, regularmente el paciente o los niños, el primer síntoma que tienen es que no tienen apetito, tienen una astenia, eso es el principal síntoma cardinal, y eso es porque se estimula nuestro plexo solar, que es nuestro centro regulador nervioso del tubo digestivo, que está regido por el cerebro, a través de los nervios vagos que bajan desde el cerebro hasta la primera parte del tubo digestivo, a un lado del estómago. Este regula toda la función de nuestro tubo digestivo. Aunque el apéndice, como habíamos dicho en el programa anterior, está ubicado en la parte baja y derecha del abdomen, el primer síntoma que tiene el paciente es como un aislamiento, una sensación de falta de apetito, como si fuera una gastritis, dolor en la boca del estómago le llama la gente, que en realidad se llama epigastrio, para fines anatómicos. El paciente refiere esa sintomatología. No, mamá, no quiero comer, no traigo hambre, no quiero comer. Come, mijo. No traigo hambre. Bueno, pasan unas horas y se empieza a manifestar el cuadro ya más florido, con algo de ataque del estado general, se siente fatigado el paciente y luego se localiza un dolor hacia la fosa ilíaca derecha, que es el cuadrante inferior derecho del abdomen. ¿De la cadera? Sí. ¿Del lado derecho? Del lado derecho, hacia arriba. Dirigido hacia el ombligo. Okay. De hecho, hay una línea anatómica que podemos identificar como el punto de McBurney, porque ese es el punto anatómico del apéndice. Si trazáramos una línea que va del ombligo hacia la cresta ilíaca anterior superior, que es la cadera, el huesito de la cadera, hacia el ombligo, a la mitad de este trayecto, ahí justamente se encuentra el apéndice. Okay. Ahí encontramos un signo que es el signo de McBurney, porque fue el que lo inventó. Es un signo de irritación peritoneal que si está positivo, pues esto nos da el indicio que si el cuadro semeja a eso, pues es muy probable que sea una apendicitis. Dentro de otras cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, empezamos con una falta de apetito, vamos a ponerlo. Después, un malestar general, pero no se quita, todo va agravándose. Así es. Siempre es hacia más. Un cuadro de apendicitis, por eso no hay apendicitis crónicas. No, al menos clínicamente, pudiera haber algún cuadro histopatológico, hay estudios al respecto, pero no están bien fundamentados. Yo creo que el apéndice se inflama y siempre va hacia más, nunca va a regresar. Y es por lo siguiente. El apéndice cecal está ubicado en la primera parte del intestino grueso,
digamos que es una extensión del intestino grueso y mide en promedio menos de 1 centímetro de grueso por unos 5, 7, 11 centímetros de largo. Es un saco ciego, de tal manera que nomás tiene una boca a donde se comunica con el intestino grueso. Dijimos que como los globos de estos de los payasos, de los globitos salchicha, más o menos. Por, ¿no? dar, esa por dar esa forma, tiene una forma de salchicha muy delgadita, que si se tapa la luz del apéndice, ahí empieza un cuadro de apendicitis, porque empieza a haber la congestión vascular primero y luego la translocación bacteriana, es decir, que se pasan las bacterias que hay dentro de la luz del intestino hacia afuera, y ahí se van manifestando los síntomas del paciente. Bueno, ese es el síntoma cardinal, la astenia, la falta de apetito, dolor localizado en la boca del estómago que luego se irradia hacia la fosa ilíaca derecha, que decíamos que es la parte baja del abdomen y derecha. Encontramos el signo de McBurney positivo dentro de los primeros que podemos ver. ¿En qué consiste este signo? Bueno, consiste precisamente en ubicar el punto entre la fosa ilíaca derecha, que es la cresta ilíaca anterosuperior de la cadera, hacia el ombligo, trazamos una línea y en la parte media ahí encontramos el punto positivo, es decir, le aplanamos el abdomen sutilmente, no tiene que ser una presión agresiva, es sutil, el paciente manifiesta un dolor muy agudo, intenso. Mientras está aplanando. Exactamente. Si este mismo movimiento lo mantenemos aplanado y lo regresamos bruscamente, el paciente manifiesta un dolor muy agudo, mucho más agudo, que hasta lo hace que grite. Y ese se llama signo de rebote positivo o von Bombler, por ser el autor que lo diseñó. Ese dolor que te dobla hasta la rodilla. Exactamente. Es muy diferente un dolor, por ejemplo, de una piedra en el riñón o en las vías urinarias, que ese paciente anda inquieto, se para, camina, no está en un lugar único, se acuesta, se levanta, no se le quita el dolor. El apéndice, cuando se inflama, provoca que el paciente no quiera moverse ni tantito. Se mantiene, se llama signo de gatillo, se mantiene como en posición fetal, tratando de proteger que no se mueva lo menos posible esa zona para que no duela. Eso es un signo del apéndice. El paciente que trae una apendicitis que nos llega caminando por el consultorio, ven encorvado hacia el lado derecho, tratando de proteger, no mover la pierna. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Y eso es un signo también indirecto. Si nosotros hacemos contraer la pierna sobre el abdomen y le duele, ese es un signo también de rebote de irritación peritoneal. Se llama signo de obturador positivo. Hacemos que se accione el músculo posterior del abdomen, irrita esa zona y da como un dolor más intenso. Todos esos son signos indirectos de apendicitis que complementando con el cuadro clínico nos hace sospechar que trae una apendicitis del paciente. Doctor, es momento de irnos a un corte. Es la 1:14. Tenemos una temperatura de 21 grados. No se vaya, siga con nosotros aquí en Vida Saludable. Regresamos. ¿Se complementa con bioquímicos? Sí. Sí. Es la 1:19, 23 grados es la temperatura. Gracias por seguir con nosotros en Vida Saludable por la primera, por 88.9 de FM. Estamos aprendiendo con el doctor Antonio Pérez Santillán, cirujano bariatra, acerca de la apendicitis aguda, doctor. Y nos estás mencionando toda la sintomatología. Este tema lo hemos visto y lo hemos desmembrado, deshebrado, como usted quiera decirlo, desde la anatomía, y nos has explicado poco a poco, doctor, para entender, porque estábamos perdidos muchas veces, en serio, en la localización, etcétera, del apéndice. Y en su funcionalidad, no sabíamos qué hacía el apéndice. Nos dejaste claro todo eso, doctor, y ahora estamos precisamente con la patología y la sintomatología. Y bueno, es que son muchas preguntas, doctor, y estamos viendo, nos quedamos en este signo de rebote que hace que el paciente sienta... Exacerba el dolor. Es un Exactamente. signo que busca exacerbar ese dolor. Y luego, ¿qué más, doctor, hay para llegar al diagnóstico de una apendicitis aguda? Muy bien, pues las fases de apendicitis es esta con la que iniciamos a describir ahorita, y esta puede ir evolucionando de una fase 1, que es la edematosa, hasta presentarse ya con fiebre, náusea, vómito, datos de oclusión del intestino, y hasta la perforación del apéndice. Es la fase 1 la más simple, la fase 4 cuando ya hay una peritonitis como tal, que se tira básicamente excremento a la cavidad del abdomen, provoca una irritación generalizada.
para fines prácticos todas se tienen que operar. No hay otra manera de curar una apendicitis aguda más que con cirugía. Se convierte pues esto en una patología que requiere una atención quirúrgica, si no de urgencia absoluta, sí de emergencia, porque entre más tiempo vaya pasando, el cuadro se puede ir complicando cada vez más para el paciente. La cirugía resuelve el problema quitando el apéndice. Hay que resecarla de la parte del intestino grueso, despegar sus vasos que la nutren y quitar el apéndice. Y ahorita el abordaje pues es por laparoscopía o por mini laparoscopía, que son abordajes muy poco agresivos para el paciente, con recuperaciones muy rápidas. Algunas veces tenemos que dejar un drenaje, si hay ya algo de secreción purulenta en la cavidad del abdomen, hay que dejar un drenaje, lavar por dentro, aspirar en la secreción purulenta y dejar un drenaje para seguridad por unos días que cada paciente requiera. ¿Su recuperación es relativamente sencilla, por decirlo de alguna manera, o depende de la fase? Sí, todo va a depender de la fase. Hablamos también de los estudios que habría que hacer para complementar el diagnóstico. Ya tenemos por la clínica la sospecha que el paciente tenga una apendicitis aguda. Bueno, hay que hacer unas placas de rayos X de abdomen, que es básicamente ver una placa del tórax, para ver también la parte alta del abdomen. Cuando el apéndice se perfora, esta tiene algo de gas también por dentro, que va dentro del tubo digestivo. Si este gas se tira a la cavidad del abdomen, la podemos ver en una placa de rayos X del tórax, más que de la parte baja del abdomen, de la parte alta del abdomen. Entonces pedimos una placa del tórax, una placa de rayos X del tórax, para ver si hay aire libre en la cavidad. Se ve un signo ahí de aire libre debajo de los diafragmas y nos da el indicio de que está perforada ese apéndice. Es un estudio complementario. Y una placa simple de abdomen también nos da datos de borramiento de los músculos que van por la parte posterior del abdomen, se llama el músculo psoas. Si este se borra, se deja de ver esa silueta, nos da un signo de indirecto o directo de que hay una irritación del peritoneo. Todos esos son signos que nos ayudan a apoyarnos en el diagnóstico. Otro estudio importante es hacer una biometría hemática, ver cómo anda nuestra cuenta leucocitaria. Los leucocitos los produce nuestro organismo para protegernos de diferentes infecciones, las bacterianas, las virales, las superinfecciones. Cuando se elevan los leucocitos de los tipos de los neutrófilos o segmentados por arriba de 70%, pues aquí hablamos también que también trae un problema bacteriano que está provocando una irritación en nuestro organismo. Esto es complementario, pero también es obligado a hacer una biometría hemática para ver este tipo de leucocitos y sobre todo los neutrófilos, que son los que salen en mayor cantidad para protegernos de las infecciones bacterianas. Entonces, resumiendo un poquito, un paciente del cual sospechamos a las primeras 6-12 horas de un cuadro de apendicitis por los signos que ya dijimos, hay que hacer obligadamente una placa simple de abdomen, una placa del tórax y una biometría hemática, cuando menos. Algunos casos más abigarrados, cuando la mamá fue tratando de proteger a su hijo, le dio un analgésico, un medicamento, un antibiótico, porque se sentía un poquito mal, pues ya enmascaró un poquito el cuadro y dejó evolucionar un poquito más el cuadro de apendicitis. Seguramente el paciente ya va a traer un cuadro enmascarado por los medicamentos, no tan franco en su comportamiento. Y este tipo de pacientes hay que descartarlo con algún ultrasonido, alguna tomografía, el diagnóstico de apendicitis. La clínica la enmascara, ¿verdad? Sobre todo por el dolor. Exactamente, el medicamento enmascara la evolución natural de la enfermedad. Progresa rápido, 5 horas, Sí. Estás hablando 6 horas. Sí, 6 a 12 horas todavía encontramos una apendicitis en una fase 1, 2, máximo 3. Ya después de 12 horas el paciente puede tener ya una perforación del apéndice. Algunas veces los antibióticos alcanzan a limitar un poco la evolución, pero llega un momento que no lo puede contener y pues se presenta la perforación. Te preguntaba algo que me intrigaba, Uh-huh. porque hay muchos mitos sobre la apendicitis, ¿no? Uh-huh. Y decimos muchas veces, no, es que tiene que ver exactamente porque le pones mucha salsa a o le pones mucho, y entonces ya damos por hecho una cosa, sobre todo con los niños. Y te preguntaba, doctor, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es uno de los factores? Vamos a hablar de uno de los factores de que un niño de 9 a 11 años pueda desarrollar una apendicitis aguda. Por lo regular decimos, ¿qué pasó con el niño? Bueno, si bien es cierto que habíamos platicado que todos los factores como la dieta, comer muchos irritantes, ser estreñido, son factores que provocan que se obstruya la luz por dentro, en el caso de los adolescentes, el crecimiento de sus hormonas, el metabolismo tan acelerado que traen, hacen que los ganglios que se encuentran por fuera del apéndice
son ganglios como los que tenemos en la garganta, son de la misma especie, proliferan más rápido en esta edad de los 9 a los 11 años cuando está el crecimiento o el desarrollo hormonal de los jóvenes, y estos ganglios se hipertrofian, crecen de tamaño y pueden comprimir por fuera el apéndice y provocar también una obstrucción de la luz del intestino. El problema no está por dentro en este caso, está por fuera, pero también obstruye la luz del intestino y hace que la secreción que regularmente el moco que produce el apéndice no pueda drenarse y empieza a congestionarse el apéndice. Por eso es muy frecuente que los niños de 9 a 11, 12 años sean los más frecuentemente enfermos de esta patología. Iniciamos diciendo que cualquiera de nosotros en general podemos enfermarnos de una apendicitis. Niños recién nacidos hemos visto, pacientes muy adultos de 80 a 90 años pueden enfermarse de una apendicitis, pero esta es la edad más frecuente por esta razón del crecimiento ganglionar. Wow, interesante, doctor. Pronóstico. El pronóstico siempre, con el avanzamiento de la tecnología, pues nos ha facilitado que los pacientes no se mueran. Antes se morían porque se infectaban tanto que iba un bolo de bacterias hacia el hígado, que es el drenaje venoso de primera instancia, y hacían abscesos en el hígado, el paciente podía morir de una apendicitis. Ahora no, los antibióticos nos permiten delimitar las infecciones ya cuando están instaladas, hacer cirugías mínimo invasivas como es la cirugía laparoscópica o mini laparoscópica, y tenemos muy buenos drenajes, tenemos acceso a un estudio muy rápido de los pacientes que podemos decidir en horas operar a un paciente, de tal manera que eso ha disminuido casi, podemos decir que a muy bajo rango, una complicación, aunque esté muy complicado el paciente, aunque esté muy grave, aunque esté perforado, dejamos buenos drenajes y el paciente puede evolucionar muy favorablemente. Pues se nos fue el tiempo, doctor. Una vez más, muy rápido. Muy, muy rápido. Te agradezco que hayas estado con nosotros en Vida Saludable. En 15 días estamos otra vez con el doctor Antonio Pérez Santillán, cirujano bariatra. Doctor, ¿dónde te encontramos? Anótele. Estoy en el consultorio número 17 en la Clínica Quirúrgica de la Concepción y el teléfono para contacto es el 416-8717. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Luis. A usted le agradezco mucho su atención, que desde con toda la programación de la primera. Gracias, Luis Rentería en controles, Vero Martínez en redes sociales, José Torres en dirección y producción. Esto fue Vida Saludable. Mi nombre es Luali. Hasta mañana.